Hola, ¿cómo les va? Bien, la idea de este video es cerrar con la explicación de lo que es el tejido floemático, el conjunto de tejidos de conducción que conforman el sistema vascular, y presentar de esta manera lo que es el cierre del práctico 5. Como comentábamos en la clase pasada, tanto el xilema como el floema constituyen o forman parte del sistema vascular continuo de la planta, es decir, aquel que podemos encontrar en todos los órganos vegetativos de la planta. De hecho, ustedes en la práctica de lo que es el primer punto dentro del práctico 5, tienen un esquema de una planta herbácea, en donde les presentamos cortes a distintos niveles de los distintos órganos vegetativos, con esquemas, y hacia uno de los costados directamente ya con la presentación de la conformación de los tejidos en forma interna del corte transversal de estos órganos, de manera tal de poder demostrar o de que ustedes puedan evidenciar que estos tejidos nosotros los encontramos a lo largo de todo el cormo de la planta. El caso particular de floema, la diferencia que presenta con el xilema no es solamente la función que tiene que ver con que conduce, pero no ni sales ni agua, sino que es sustancias más elaboradas, sino que la otra gran diferencia es que es un tejido vivo a la madurez. Es el encargado, como decíamos, de poder transportar los nutrientes, por lo general en forma de azúcares. Ustedes piensen que, y de hecho estuvimos charlando, que el floema lo que hace es trasladar desde las hojas, en su mayoría, lo que nosotros denominamos la fuente, el producto de la fotosíntesis, que son sustancias elaboradas, principalmente azúcares. Pero también interviene, porque a partir de sus elementos conductores pueden estar llevando o trasladando hormonas. Se cree también que puede intervenir en procesos de crecimiento de la planta, en donde estas hormonas actuarían como comunicantes o eh, sustancias de señalización de determinados procesos metabólicos de la planta. En cuanto a origen, al igual que el xilema, se originan de un conjunto de tejidos meristemáticos, que en el caso de una planta con crecimiento primario es el procambium, y si la planta desarrolla crecimiento secundario, a partir de lo que nosotros denominamos el cambium vascular. Esto lo vamos a volver a charlar y profundizar un poco más en el práctico 6, que habla justamente de tejidos meristemáticos. En cuanto a los tipos de floemas que podemos encontrar, nuevamente, por lo que acabo de decir, en plantas con crecimiento primario puedo tener floema primario, en donde se pueden evidenciar distintos estadios de elementos conductores, y al igual que con el floema, podemos establecer o diferenciar protofloema y metafloema, es decir, elementos conductores que se van formando a lo largo de la diferenciación y crecimiento en superficie de la planta, que ahora lo vamos a ir comentando a medida que desarrollamos el video. Y el floema secundario, que no presenta o no se evidencia esa distinción en cuanto a proto y metafloema. En cuanto a posición, ya estuvimos charlando en la clase pasada, cuando estuvimos desarrollando todo lo que era el xilema, no podía no charlarse o comentarse de la presencia del otro tejido conductor que era el floema. De hecho, en esta imagen que les comentaba inicial, con la que ustedes comienzan el práctico, con un esquema de una planta herbácea, en donde le hacemos cortes a nivel de raíz, de tallo y hoja, yo comentaba con el grupo con el que venimos charlando en las comisiones que tengo a cargo, que vieran dónde se posicionaban y cómo se posicionaban, cómo se ordenaba ese tejido de conducción. Y eso tiene que ver un poco con lo que dice acá en la diapositiva respecto a que el flema siempre está asociado obviamente al xilema y se ubica respecto al órgano, ya sea un tallo o una raíz, en forma externa, en tanto que en la hoja su posición respecto a esta es interna. Nosotros habíamos estado charlando, sobre todo en el caso de los cortes de una hoja y de un tallo, que el tejido vascular en su conjunto, el xilema y el floema, se disponía conformando haces vasculares, en tanto que en la raíz se disponía de una forma un poco más particular, y hablamos de esa forma estrellada, característica del xilema, entre las cuales se disponía el floema entre punta y punta.
esto igual vamos a volver a hablar, y sobre todo cuando desarrollemos raíz, pero ya estuvimos adelantando un poco esto, cuando analizábamos no solamente poder detectar o diferenciar los distintos tejidos, la clase pasada el xilema y ahora el floema, evidenciábamos o tratábamos de ver cómo se ordenaban o cómo se distribuían. Y en ese caso particular veíamos, y yo les comentaba y lo traté de marcar, que en las hojas la posición del floema es interna, o mirando hacia la cara más interna de lo que es el órgano, la hoja, en tanto que tanto en el tallo como en la raíz, la posición del floema es más externa. De hecho, en la raíz se dispone más hacia las puntas, entre las puntas de lo que es el xilema, y en el caso del tallo se dispone el xilema mirando hacia adentro de lo que es el órgano o tallo, en tanto el floema mira más hacia lo que sería el conjunto de tejidos más externos, que son o el parénquima o el último de todos, que es en realidad el primero, que está delimitando todo el órgano, que es el tejido de revestimiento o epidermis en el caso del tallo. Esto como el xilema tiene básicamente, ahí tienen en forma esquemática, un conjunto de elementos celulares que componen al tejido y lo definen y lo caracterizan. Recordemos nuevamente que los tejidos de conducción, tanto el xilema como el floema, forman parte del sistema vascular, y una de las características que tiene este sistema de tejidos es que es un conjunto de tejidos complejo, heterogéneo. Esto está dado gracias a esta presencia de elementos celulares variados y distintivos. Como en el floema, también acá hay elementos conductores propiamente dicho, y elementos celulares que acompañan y dan una determinada función, o una función particular. Los elementos conductores que ahora vamos a ir analizando son dos, son las células cribosas o los elementos del tubo criboso, y acompañando esto pueden aparecer células parenquimáticas, incluso con algunas diferenciaciones que ahora vamos a detallar, y por supuesto elementos del tejido esclerenquimático o sostén, como las fibras o las esclereidas, que también ocurrían en el caso del xilema. En el xilema también, acompañando los elementos conductores, aparecían células parenquimáticas, y de alguna manera, como distribuidos en bloques o en cordones, fibras que le daban sostén. En el caso del floema, acá tienen un esquema, lo que sería como una disposición en el órgano, casi como en 3D, mientras que hacia la derecha tienen un corte en forma longitudinal. Tienen, acompañando los elementos conductores, que son estos más grosos o más gordos, que se denominan elementos del tubo criboso, que fusionados varios entre sí constituyen un tubo. Acompañando aparecen también células más alargadas, más finas, con mucha pared secundaria, que son las fibras floemáticas. A su vez, todo este conjunto de elementos puede estar acompañado, como lo observan acá en el corte longitudinal, por, en el caso de los elementos de vaso, unas células nucleadas con citoplasma, vacuola, gran desarrollo de ribosoma, que están pegadas o vinculadas directamente con los elementos conductores, que son las células anexas, que son un tipo de célula parenquimática, y debajo de esta, en este esquema, o serían en realidad pegadas hacia un lado y hacia otro, células parenquimáticas que están acompañando, que la función principal por lo general es la de almacenar. Dicho esto, empezamos a definir o caracterizar un poco cuáles son esos elementos celulares que constituyen el tejido floemático. Demarcado en rojo tienen a los elementos conductores propiamente dicho, que son, para el caso de las gimnospermas y las pteridófitas, las células cribosas, que en este caso van acompañadas por células albuminosas, además de células parenquimáticas y fibra. Y para el caso de las angiospermas, el elemento conductor propiamente dicho son los elementos del tubo criboso, que varios de estos elementos del tubo criboso fusionados entre sí constituyen un tubo criboso, y acompañando esto aparecen células anexas o acompañantes, que son un tipo de célula parenquimática, parénquima y fibras.
Acá tienen esquemas que ustedes la ven incluso en la lectura asociada a este práctico, en corte longitudinal y en corte transversal de cómo se observan estos elementos, ¿sí?, de células cribosas rodeadas por células parenquimáticas, con áreas eh, cribadas o poros en sus paredes primarias, o en este caso dos elementos del tubo criboso que tienen acompañando cada una eh, células acompañantes y que presentan como particularidad en sus extremos unas placas cribadas o perforadas. Esto mismo en un corte transversal lo podemos ver de esta manera, vemos células floemáticas rodeadas por células acompañantes, y si le hiciéramos justo el corte al nivel de esta placa terminal, podemos estar encontrando incluso, que vamos a ver ahora en los ejemplos que voy a presentar, zonas perforadas o cribadas, y acompañando las células parenquimáticas. Para resumir un poco lo que es el transporte a través del floema de las sustancias elaboradas, acá hay un esquema que a mí me pareció bastante sencillo dentro de lo que implica lo que es todo el proceso de transporte, que no es tan sencillo como está ejemplificado aquí. Estuvimos charlando en la clase pasada cómo se daba el transporte de sales y agua a través del xilema, y en este caso vamos a cerrar con el transporte en el floema, de alguna manera tratar de entender cómo se da este transporte. Si nosotros pensamos que sobre el conjunto de células que están aquí fusionadas, constituyen elementos conductores del floema, que están acompañados estos elementos por estas células acompañantes o anexas, nucleadas, que son las que de alguna manera regulan todo el transporte dentro de estos elementos conductores, se observan, ¿sí?, un conjunto de células, decía, sobre la izquierda, que constituyen los elementos conductores del floema, y sobre la derecha los elementos conductores de lo que es el xilema, que si recordamos la clase pasada, estuvimos charlando, por ejemplo, de elementos de vaso que varios fusionados entre sí pueden constituir una tráquea. En el caso del floema, cada uno de estos sería un elemento del tubo criboso que varios fusionados entre sí constituyen el tubo criboso o elemento conductor característico de las angiospermas. Todas estas células, en el caso del floema, estas células que constituyen estos elementos del tubo, son células que son células vivas con pared primaria, pero en las cuales se ha desaparecido tanto el núcleo como el tonoplasto de la vacuola, mantienen obviamente la membrana plasmática, mantienen retículo endoplasmático y mitocondrias pegadas más hacia la pared, pero no tienen núcleo ni vacuola. Los que sí tienen son estas células acompañantes, que como verán están siempre acompañando una por cada elemento de vaso. Estas sí son las que presentan gran desarrollo de núcleo, con citoplasma mucho más denso y mucha presencia, aparte de vacuola, de ribosomas. Y son las que decía regulan de alguna manera el transporte de sustancias a través de estos elementos. ¿Cómo lo hace? Pensemos que el área donde se produce el alimento sería en una hoja, a través de esos parénquimas fotosintéticos o clorofilianos, o clorénquima que estuvimos analizando ya en el segundo o tercer práctico de tejidos. A ese sector la denominamos sector fuente, y lo que hace el floema es llevar desde ese lugar donde se produce el alimento hasta un sumidero o receptor, que sería en este caso, como ejemplo ponemos aquí abajo, fíjense el cursor, lo que sería una célula, por ejemplo, de la raíz, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa ese alimento desde esa fuente hacia estos elementos conductores y de ahí hacia, por ejemplo, el sector que necesita ese alimento, que en este caso sería la raíz? Lo que ocurre es, a través de plasmodesmos, ¿sí?, pasan desde las células acompañantes hacia los elementos conductores o lo del tubo criboso. Pero el pase inicial se da por una diferencia por un transporte de tipo activo, lo cual genera, aparte de que hay un gasto energético, genera a su vez, con ese ingreso de esos productos elaborados, una diferencia de concentración en el interior de estos elementos.
Entonces, cuando se genera esa diferencia de concentración entre estos elementos, esto provoca o genera que desde el xilema, que serían las líneas azules, ingrese agua, ¿sí?, demarcado, denotado aquí con estas bolitas azules. Entonces, a través de este conjunto de células conductoras del floema, van trasladándose conjuntamente con la savia elaborada o este producto elaborado en las hojas, van también con el agua que vino por diferencia de concentración a través de un proceso de tipo osmótico, ¿sí?, va también circulando el agua hasta el sector de donde se va a disponer ese, o se va a usar ese alimento. En este caso, en esta célula de una raíz. Cuando ocurre esto y salen los solutos desde el floema, también nuevamente por transporte activo, ¿qué ocurre? Baja la concentración, ¿sí?, de estos solutos en el interior de estos elementos. Y esto hace que nuevamente, por ósmosis, el agua pase hacia el xilema. Y entonces ahí observo esta otra, este círculo que están demarcando acá, de alguna manera este circuito de cómo va pasando el agua y las sales, ¿sí?, desde este sumidero, que en realidad era la raíz, de donde se absorbe, por los elementos conductores del xilema, y cómo después estos ingresan a los elementos conductores del floema, acompañando a estos nutrientes por esa diferencia en concentración que genera el ingreso de estas sustancias elaboradas al floema. Entonces, de aquí es que nosotros mencionamos o denominamos o establecemos en realidad, que se observe muy bien, la direccionalidad o el sentido de transporte de las sustancias que llevan cada uno de estos tejidos. Y que estuvimos también charlando ya la clase pasada, cuando se nos consultaba en la primera actividad de Práctico 5, cuál es el sentido o la dirección en el que se trasladan los elementos que conducen estos tejidos. Los elementos conductores, como les comentaba, en el caso del floema también son dos, son las células cribosas, en el caso de las gimnospermas y los pteridófitos, que las células cribosas, como comentamos, son elementos conductores del floema, que es un tejido vivo de la madurez, o sea que presenta pared primaria, membrana, un citoplasma con mitocondrias en su interior, pero que son anucleados y el tonoplasto de la vacuola en realidad se ha desorganizado, desaparece. Lo que sí ocurre, y es característico en estos elementos, en estas células cribosas, es la aparición en sus paredes laterales de áreas o una concentración de áreas más perforadas, ¿sí?, o con poros, a las cuales nosotros denominamos áreas cribosas, que son estas que están aquí demarcadas con estas flechas, pero que son áreas que están poco diferenciadas respecto a unas que van a aparecer en los otros elementos conductores, y no presentan en sus extremos terminales ninguna perforación de ningún tipo. Es decir, las únicas perforaciones que se presentan están concentradas en las paredes laterales, conformando esas áreas cribosas, que son características entonces de uno de los elementos conductores del floema que determinan las células cribosas. Estas células cribosas, como les comentaba aquí, por ejemplo, se nota muy bien, están acompañadas, por ejemplo, por estas que ven acá, que son células parenquimáticas, o que puedo desarrollar hacia la izquierda, que aparece alguna, ¿sí?, que pueden ser células del esclerénquima, que son fibras, cuya función es la de sostén. Y aquí tienen un esquemita como para lo mismo que están viendo aquí en microscopía óptica. En un esquema ustedes ven la célula que presenta en sus paredes laterales sectores que, si lo miro como en superficie, está toda perforada. De ahí a que se denominen estos áreas cribosas. A través de estas áreas cribosas es donde atraviesan plasmodesmos o cordones de citoplasmas que comunican una célula con otra.
De ahí la importancia de la aparición de estas áreas cribosas. Estas áreas cribosas, si ustedes piensan que esto es un tejido vivo con pared primaria, no son ni más ni menos que sectores de estos campos de puntuación primaria, que se acuerdan que se daban en las células que desarrollan pared primaria, que son mucho más especializados que en una célula, por ejemplo, como la de un parénquima, y es a través de donde por donde pasan los plasmodesmos, que son mucho más gruesos que en el caso de cualquier otro tejido vivo, con presencia de pared primaria, que a través de esos campos de puntuación o esos adelgazamientos que tenían la disposición de los elementos constituyentes o componentes de las células, a través de eso aparecían o atravesaban los plasmodesmos para comunicar células entre sí. Como estas son células especializadas para conducir elementos elaborados, que son lo que nosotros decimos savia elaborada, o el azúcar, o los nutrientes, ¿sí? Aparecen, entonces se especializan en realidad esos campos de puntuación en estas áreas cribosas, como con esos espacios o poros a través de los cuales atraviesan cordones citoplasmáticos o plasmodemos mucho más gruesos, más especializados que en el caso de cualquier otro tejido primario, con desarrollo de pared primaria y campos de puntuación. Para el caso de las angiospermas, el elemento conductor característico son los elementos del tubo criboso, que también presentan en sus paredes laterales áreas cribosas, que permiten conectar o permitir la conexión entre tubos cribosos contiguos, pero la particularidad que presentan es en sus extremos, placas perforadas con poros de mucho mayor tamaño, que determinan lo que nosotros denominamos placas cribosas. Estas placas cribosas, incluso en esos poros, pueden tener un recubrimiento especial con una sustancia que se sintetiza en las membranas plasmáticas, que son carbohidratos, un polímero de glucosa que se llama calosa. Esta calosa se dispone en torno a esos poros de estas placas cribosas terminales, que se cree que su función sería de alguna manera proteger el elemento conductor una vez que deja de ser funcional, y de hecho hay una mayor disposición de esta calosa a medida que va envejeciendo el elemento conductor. Si ustedes piensan, en la clase pasada estuvimos charlando de un proceso algo parecido, si se quiere, que ocurría en el xilema, en aquellos elementos conductores que dejaban de ser funcionales. La célula parenquimática se generaba como una prolongación hacia el interior de esos elementos conductores y formaban los tílides, ¿recuerdan? Ese proceso de conformación, de ese crecimiento de citoplasma hacia el interior del elemento conductor, en este caso era del xilema, se llamaba tilosis, y lo que generaba era obturar ese elemento conductor que ya dejaba de ser funcional a los efectos de protegerlo ante un eventual ataque patógeno. Piensen de algún hongo con sus hifas que pueden ir afectando el resto de los tejidos. De la misma manera, en el caso del floema, en los elementos de tubo criboso, en torno a esos poros que determinan esa placa cribosa en los extremos de los elementos, se empieza a conformar un anillo de lo que nosotros denominamos este componente químico calosa, que lo que hace es, entonces, de alguna manera, taponar esos tubos que dejan de ser funcionales y se van acumulando cada vez más en los que van envejeciendo, nuevamente como una reacción de protección ante algún patógeno. La conformación, entonces, que les comentaba, de la fusión de varios elementos cribosos, constituyendo un tubo criboso entre sí, permiten que el transporte se realice en una dirección por el interior de estos elementos, y facilitados por esas placas terminales que de alguna manera hacen mucho más eficiente el transporte que si solamente se realizase en forma contigua a través de las áreas cribosas, como ocurre en el caso de aquellas plantas como las gimnospermas, por ejemplo, que solamente desarrollan como elemento conductor a las células cribosas. La presencia entonces de estos elementos de tubo criboso, con esas placas terminales que le permiten
fusionarse entre sí y constituir entonces un tubo criboso, genera una eficiencia mayor, ¿sí?, en cuanto al transporte. Si miramos un poco en estos esquemas, aquí estarían evidenciándose, por ejemplo, dos elementos del tubo criboso, ¿sí?, que en sus sectores terminales, como sería en este esquema, ¿sí?, presentan una placa cribada, toda porada, toda llena de agujeritos, que es a través de los cuales permite que pueda pasar en forma más eficiente o generarse el traslado de los elementos, de los nutrientes, de la savia elaborada, en forma más eficiente que si se diera solamente a través de estas áreas cribosas, que como definíamos recién, son zonas especializadas de esos campos de puntuación a través de los cuales pasan citoplasmas o cordones citoplasmáticos, plasmodesmos mucho más gruesos. Es decir, entre elementos conductores o elementos de tubo criboso entre sí se conectan lateralmente o contactan lateralmente a través de las áreas de cribosas, y a su vez entre varios elementos, como estos que ven que se van fusionando entre sí, a través de esas placas terminales o placas cribosas que observamos aquí. Aquí lo ven en un corte transversal, se nota que estos poros están rodeados por un anillo, ¿sí?, de esta sustancia, de este carbohidrato que comentábamos, que es la calosa. Si esto mismo lo vemos en un corte, se observa en esa placa terminal cómo tiene estos sectores o poros que tienen como en un reborde esa deposición de ese material producto de la misma síntesis de la membrana plasmática, que es un carbohidrato que va de alguna manera acumulándose, protegiendo en todo caso, o a un elemento conductor ya viejo, o a un elemento conductor que en realidad deja de ser funcional y lo protege ante algún patógeno. La otra cosa que se ve muy bien en este ejemplo esquemático es que estos elementos conductores, que son los elementos del tubo criboso, no presentan un núcleo ni una vacuola desarrollada, de hecho se desorganizaron, desaparecieron, sí tienen citoplasma, membrana, muchas mitocondrias, pero el que está regulando todo el funcionamiento de este elemento conductor es la célula anexa o acompañante, que como ven aquí, sí está nucleada, presenta vacuolas y sobre todo un citoplasma mucho más denso con mucho ribosoma. Es esta célula la que de alguna manera regula y controla todo el funcionamiento de estos elementos conductores propiamente dicho, que son los elementos en este caso de los tubos cribosos. Aquí tienen esquema de cómo se verían en un corte longitudinal estos elementos conductores. Aquí tienen la finalización de un elemento conductor o elemento del tubo criboso, acá tienen otro elemento del tubo criboso, y acá arriba comienza otro elemento. Varios de estos elementos de tubo criboso fusionados entre sí, ¿sí?, y comunicados a través de estas placas terminales o placas cribosas, es lo que constituyen un tubo criboso. Este es el ejemplo, por ejemplo, de nicotiana tabaco, o sea, del tabaco. Como ven, estas células no tienen núcleo, no tienen vacuolas, sí tienen citoplasma, membrana, retículo y mitocondrias pegadas sobre la pared, pero tienen acompañando una célula acompañante o anexa, que es la célula que comentábamos recién, que de alguna manera gobierna o determina el funcionamiento de esta otra célula a través de su citoplasma, su núcleo, la vacuola y todo el contenido que tiene. Acompañando a todo esto, como comentábamos, aparecen células parenquimáticas propiamente dichas, y podrían aparecer, acá no se ve en el esquema, también, por ejemplo, cordones de fibras constituyendo o dándole protección o sostén a todo este conjunto de células que conforman el tejido floemático. Si nosotros hacemos un corte a este nivel, de donde se están fusionando dos elementos de tubo criboso, para poder ver el detalle de esta placa cribosa, podríamos ver lo que tenemos acá a la derecha en dos imágenes de microscopio electrónico. En la imagen de arriba se observa bien lo que es la pared, en un corte transversal, ¿no?, la pared de ese elemento conductor de floema,
y como hicimos justo el corte a este nivel, estamos viendo aquí un sector todo perforado, como con agujeritos, y esto es lo que nosotros denominamos placa cribosa. Si observamos en el esquema, perdón, en la imagen de microfotografía del microscopio electrónico de abajo, en el extremo inferior derecho, vemos que rodeando estos poros hay como un anillo de calosa, que es ese elemento carbohidrato que comentábamos recién, rodeando estos poros. Esto es justamente una representación de esa placa cribosa terminal de los elementos conductores a través de los cuales se produce el pasaje de las sustancias que llevan el floema. Como comentábamos también, aquí tienen un corte transversal de elementos de tejido floemático, son células floemáticas, donde justo vemos aquí, en un color bastante más fuerte, un elemento conductor justo hecho el corte transversal a la altura de esa placa cribosa, y vemos células acompañantes que son características, ¿sí?, de estos elementos cribosos, y que se comunican con ellos a través de plasmodesmos muy gruesos, muy desarrollados, que es lo que comentábamos recién, porque de alguna manera estas células que también tienen el mismo origen que este elemento conductor, a partir del mismo grupo de células del tejido meristemático se diferencian y se conforman, son las que regulan incluso en un gradiente de concentración diferencial el pasaje, por ejemplo, de estos azúcares. Por esto que hablábamos hoy de ese transporte activo, que es desde la fuente, cómo pasaba hacia el elemento conductor de floema ese azúcar, a través justamente de estas células acompañantes. Estas células acompañantes, como decía, están asociadas solamente a uno de los miembros de los tubos cribosos, pero estos tubos cribosos pueden estar asociados a más o con más de una célula acompañante. Esto que estábamos describiendo recién tenía que ver todo con el desarrollo de un floema primario. Si estamos en presencia de una planta que desarrolla un crecimiento secundario, aparece, aparte del floema primario, un floema secundario. En este caso particular, aquí tenemos un corte transversal de un tallo, ¿sí?, en donde tenemos como un detalle, como una porción en pizza, si se quiere, del lado izquierdo, con una coloración porque es de una especie, y en el lado derecho con otra coloración porque es otra especie, pero marcando lo mismo, en donde aquí ya la aparición o la formación de ese floema secundario está dado por otro tejido meristemático que inicialmente que habíamos comentado, que es el cámbium vascular. Que aquí, si me siguen con el cursor, es esta línea, ¿sí?, de células meristemáticas con una característica particular, que vamos a charlar todo esto en el práctico siguiente, el práctico 6, que por divisiones en distintos sentidos y diferenciación de sus células conforman hacia un lado floema y hacia el otro lado xilema. Como estamos hablando en este caso de una planta con crecimiento secundario, estamos en presencia de un meristema secundario, este meristema desarrolla floema secundario, en este caso hacia afuera, mirando hacia la parte externa del órgano, y xilema secundario hacia la parte interna de este órgano que es el tallo, ¿sí?, desplazando los tejidos primarios, en el caso del floema, más pegados hacia lo que sería la parte de la corteza o parénquima, y al caso del xilema, más pegado al xilema primario, lo que sería el área medular de este tallo, ¿sí? En el caso del floema, que es lo que nos importa ahora, el floema secundario se dispone en estos como figuras trapezoidales que vemos aquí, o la que vemos acá en color rojo, ¿sí?, que en realidad las células floemáticas son las más claritas, porque son células vivas, lo mismo que son las celestes acá, y lo que está teñido más de rojo tanto en este corte como en este, son las fibras, ¿sí?, son las fibras floemáticas las que acompañan al tejido parenquimático conductor. Entre elementos floemáticos y elementos floemáticos y la fibra que están protegiendo, aparecen aquí, como ven, unas cuñas, o lo mismo que aquí, más teñidas de celeste, de células vivas con pared primaria, con citoplasma, isodiamétrica, dejando algún tipo de espacio particular, que constituyen el parénquima, y de hecho a partir de estos parénquimas pueden irradiar estos radios
¿sí? Parenquimáticos, que son los que comunican, en todo caso, el parénquima, ¿sí? De este sector vivo con, inicialmente, con el parénquima que quedaba en la zona medular, en este caso de este tallo. Y hacia afuera de esto puedo observar y encontrar, como estoy en presencia de una planta con crecimiento secundario, con la peridermis, que recuerdan ustedes reemplazaba a la epidermis en aquellos casos en que las plantas desarrollaban un crecimiento secundario. Y en esta peridermis podíamos distinguir entonces el grupo de células vivas y muertas que lo componían, recordando, retomando un poco lo que vimos allá en el primer práctico de tejidos, con tejidos de revestimiento, teníamos hacia el interior el conjunto de células que constituyen la felodermis, el felógeno, que también es un tejido vivo, meristemático, encargado de originar la felodermis hacia adentro, y el suberocorcho, que son células muertas a la madurez, que constituyen en su conjunto la peridermis. Como les comentaba, en el caso del desarrollo de un floema secundario, no puedo distinguir protofloema de metafloema, cosa que sí ocurre en aquellos que desarrollan crecimiento primario. Y de hecho esto lo vamos a evidenciar ahora con lo que denominamos tipos de haces vasculares. Si rebobinamos un poco, cuando charlamos allá en Xilema, y lo que inicié comentándoles en este video explicativo de floema, se hizo mucho hincapié en cómo se disponía, nos organizaba este tejido vascular en la planta. Y les comentaba, y les recordé al inicio de este video, que en el caso de tanto los tallos como las hojas, el xilema y el flema se disponen de una manera particular conformando lo que nosotros denominamos haz vascular. Ahora, los haces vasculares son variados en cuanto a hacia dónde se dispone el xilema, hacia dónde el floema, y si en esa disposición entre floema y xilema podemos encontrar o no, por ejemplo, el meristema, y poder de esta manera establecer incluso otra característica u otra categorización de haces vasculares que tienen que ver con si el haz vascular está abierto o el haz vascular está cerrado, o puede ocurrir que tengamos la disposición de el floema hacia dos extremos, dejando como un sandwichito al xilema en el medio, o al revés, tengamos floema rodeando el xilema, o xilema rodeando el floema, y entonces tenemos distintos tipos de haces vasculares, que son los que vamos a presentar ahora. Este que presento aquí, esto es un corte transversal de un haz vascular, esto es como se vería en el microscopio óptico, y hacia la izquierda como se ve en el microscopio electrónico lo mismo. Aquí estamos encontrando en la parte superior células teñidas más bien de celeste, con pared primaria, que tienen contenido, son células vivas, y esto estaría determinándome o caracterizando lo que estuvimos viendo recién, lo que es el floema. Hacia abajo de esto vemos grupos de células que tienen sus paredes teñidas de rojo, ¿sí? Que incluso van diferenciándose en cuanto a tamaño y reduciéndose, ¿sí? Pero que tienen un gran lumen celular, a diferencia de este otro grupo que está acá arriba, acá abajo, incluso rodeando o de alguna manera envainando todo ese haz vascular, que también tiene pared secundaria gruesa y un lumen celular, es decir, veo que las células están vacías, lo cual me permite determinar o decir o inferir a partir de esto que son células muertas a la madurez. Esto ya como modo de repaso lo estuvimos viendo, en la clase pasada vimos esto, que esto sería el xilema. Xilema es un tejido muerto a la madurez, que desarrolla pared secundaria, y con la pared secundaria aparece un componente químico muy importante que es la lignina, que es la que tiñe de color rojo cuando nosotros hacemos estos cortes utilizando una tinción particular que es muy afín a esa lignina, que es la safranina, y por eso tiñe de rojo. Entonces, cuando aparece algo teñido de rojo, que es en este caso que estamos utilizando este corte, sabemos que estamos ante la presencia de células que han desarrollado pared secundaria, porque la pared secundaria es la que tiene lignina, y es la que en este caso se tiñó de rojo.
En este caso particular, en este haz vascular, donde tengo el floema hacia un lugar y xilema mirando hacia el otro, a este tipo de haz yo lo denomino haz colateral, cerrado. Y ahora vamos a ver por qué cerrado. Lo particular de esto es que en este caso aparecen rodeando a todo este haz este conjunto de células muertas a la madurez, con pared secundaria, pero con un número mucho más chiquito, cuya función está vinculada con la de sostén. Y entonces aquí estamos ante la presencia del otro tejido que presenta sus células muertas a la madurez, ¿sí? Pero que a diferencia del xilema, la función que tiene vinculada con esas células es la de sostén, no es la de conducir. Entonces el lumen celular, el espacio que queda, donde antes estaba el citoplasma, es mucho más pequeño. Entonces me permite diferenciar, ¿sí?, a las células de este tejido esclerenquimático de las células de este tejido de conducción que es el xilema. Este conjunto de células que está rodeando, bordeando, envainando a los tejidos vasculares, forman, o constituyen, perdón, uno de los elementos de sostén del esclerénquima, que son las fibras, que ya estuvimos charlando incluso la semana pasada en alguno de los esquemas. Y constituyen entonces lo que nosotros denominamos la vaina del haz, ¿sí? Rodeando todo esto, de hecho donde está inmerso este haz vascular, rodeado y protegido por estas fibras del esclerénquima, tengo células isodiamétricas que dejan espacios intercelulares con contenido, pared primaria, que constituyen el tejido de relleno, o uno de los tejidos fundamentales, que es el parénquima. Este tipo de haz vascular colateral cerrado caracteriza las angiospermas, y dentro de las angiospermas las monocotiledóneas. A las angiospermas dicotiledóneas y gimnospermas caracterizan en realidad otro tipo de haz vascular colateral, ¿sí?, en donde tengo floema hacia un lado, xilema hacia el otro, pero que entre el xilema y el floema puedo distinguir un grupo de células, ¿sí?, que aparecen como aplastadas o como si fueran mosaiquitos sí, como células un poco más aplanadas, varias capas que constituyen el cámbium o el procámbium. Y esto es lo que me permite determinar o caracterizar a este tipo de haz como un haz colateral, ¿sí?, abierto. ¿Por qué? Porque presenta el cámbium entre el xilema y el floema. Nuevamente aquí tengo, como verán, hacia arriba del floema, que es el tejido vivo, un grupo de estas células que constituyen el tejido de sostén, que acompañan al floema, que son las fibras, formando un casquete, ¿sí? No así ya como en este que estaban formando una vaina, sino que directamente se disponen todas encima, protegiendo al tejido vivo, que es el floema. Debajo de este floema tengo el cámbium, que de hecho es, o el procámbium, que es el tejido meristemático originador hacia afuera del floema, hacia adentro del xilema, ¿sí? El xilema nuevamente, con pared secundaria, pero que lo distingo de este conjunto de células que constituyen estas fibras, porque tienen un lumen celular mucho más desarrollado y más importante, lo cual está vinculado con su función, nuevamente, que es la de conducir, ¿sí?, no es la de sostener, que es el caso de las fibras que están arriba. Y acá empiezo a distinguir, y recuperando un poco lo que estuvimos charlando ya también en la clase pasada, entre, como estamos hablando de un tejido primario, ¿sí?, de una planta, perdón, con crecimiento primario, entre los elementos del protoxilema y metaxilema, y lo mismo del protofloema y metafloema, ¿sí? Los de proto y metafloema son bastante más difíciles de identificar, ¿sí?, que las del proto y metaxilema, que son las que estuvimos charlando en la clase pasada, que en un corte transversal se evidenciaban y los podíamos distinguir por el diámetro, es decir, cuanto mayor diámetro tiene el elemento conductor cilemático, estoy en presencia seguro de un elemento del metaxilema, en tanto que a menor diámetro, porque son los primeros elementos conductores que se van formando cuando la célula todavía está creciendo y estirándose, ¿sí?, el diámetro del elemento conductor es menor. Lo mismo ocurre con el caso del floema, ¿sí? Las de menor diámetro son los elementos
conductores de menor diámetro de floema constituyen el protofloema, que son los primeros que también se forman acompañando al protoxilema, y una vez que ya deja de crecer la planta, deja de estirarse, ¿sí? y ya termina madurando todo el elemento conductor, se conforma el metafloema, que tiene un diámetro un poco mayor. Esquemáticamente eso que estamos viendo ahí lo pueden evidenciar de esta manera. El casquete oscuro que tienen arriba sería de esas fibras, ¿sí? que le dan sostén a todo este haz vascular, el floema como el área punteada, diferenciada y separada del xilema por esa línea amarilla que sería el tejido meristemático que origina hacia un lado floema y hacia el otro xilema. Ustedes observen, esto es característico, como comentaba, de las dicotiledonias entre las angiospermas y también de la gimnosperma. En ambos casos, que son haces colaterales, tengo el xilema para un lado y el floema hacia otro. La diferencia entre que sea un haz colateral abierto o cerrado tiene que ver con que pueda evidenciar o no en ellos, o entre ellos, en su formación, la presencia del tejido meristemático. Pero como les comentaba, pueden haber otras variantes, como por ejemplo esta, que es la de aquella en la que el floema se dispone entre dos extremos, dejando como en sandwichito al xilema en el medio. Y eso es lo que nosotros denominamos o conocemos como haz bicolateral. Y los haces bicolaterales siempre son abiertos, es decir, si ustedes observan, siguiendo la misma lógica, el esquema que tenían arriba, tengo con áreas punteadas el floema, acá arriba y acá abajo, entre medio tengo esta área con rayas, que sería lo que constituye o me caracteriza el xilema, y entre estos dos aparece esa línea amarilla que es la de ese conjunto de células de origen meristemático o cambio. Si este esquema lo miro en este corte transversal de este haz vascular, observo perfectamente muy distintivo en lo que es el xilema, con sus elementos conductores, ¿sí? de mayor a menor diámetro, caracterizando el metaxilema, el protoxilema, inmersos en células meristemáticas. Ustedes recuerden que así como el floema que recién presentamos, el xilema también tiene, aparte de los elementos conductores, acompañándolos, células parenquimáticas y fibras que le dan sostén. Aparece por encima de este xilema, ven aquí, un conjunto de varias capitas de células como más aplanaditas entre sí, que estarían mostrándome la presencia de este tejido meristemático, que formó hacia acá arriba, o lo que sería hacia la afuera de este órgano, ¿sí? a estas células con pared primaria, como con contenido, de hecho, y ven unos sectores un poquito más oscuros, que seguramente son zonas en donde estarían las placas cribosas, y lo mismo hacia la parte de abajo de lo que es el xilema, otra vez ese floema, o tejido floemático, que se caracteriza por ser células vivas con pared primaria, y con las acompañantes que tienen, ¿sí? que son características de los elementos conductores. Entonces, estos haces bicolaterales, este es el caso de, por ejemplo, un pepino, aparecen y son muy característicos, por ejemplo, en la papa, el zapallo, el tomate, o del mismo tabaco. ¿sí? Son algunos ejemplos de plantas o vegetales que puedan desarrollar haces de tipo colateral. Pero como les comentaba, pueden existir otros tipos de haces o disposición del tejido vascular, que son aquellos, por ejemplo, como este, que es en el que el xilema se encuentra rodeando al floema, esquemáticamente siguiendo el mismo diseño que estábamos mencionando en las diapositivas anteriores. El xilema sería el sector todo con rayas y el floema la zona punteada, inmersas nuevamente en un tejido parenquimático. Este ¿sí? caracteriza a un tipo de haz vascular, ¿sí? que se diferencia de aquel en la que el floema se encuentra rodeando al xilema. En el esquema, ¿sí? nosotros tenemos nuevamente las líneas, o la zona rayada sería el xilema, y lo punteado el floema, que caracteriza entonces a un haz vascular de tipo anficribal, o adrocéntrico,
en tanto que el que mostrábamos arriba caracterizaba a un leptocéntrico o anfibasal. Estos dos casos de haces vasculares, en los cuales tengo a los tejidos vasculares xilema y floema, uno rodeando al otro, caracterizan a un tipo de haces que denominamos haces concéntricos, ¿sí? Que siempre son del tipo cerrado, ¿sí? Ustedes aquí no vieron en el esquema la presencia de el meristema, como si evidenciamos, por ejemplo, en un bicolateral o en un colateral abierto que recién comentaba. Esto mismo lo podemos resumir de esta manera, ¿sí? Esquemáticamente, ustedes podemos resumir lo que acabamos de ver en esta categorización o caracterización de haces vasculares. El hecho de presentar haces colaterales, haces bicolaterales o haces concéntricos. Los colaterales son aquellos que presentan siempre hacia un lado floema y hacia el otro xilema, y los podemos diferenciar en colateral cerrado o colateral abierto cuando entre el xilema y floema observo o puedo encontrar al tejido meristemático. En el caso del bicolateral es aquel que desarrolla hacia un lado y hacia el otro floema y deja en el medio al xilema y siempre son de tipo abierto. Y los concéntricos, como recién resumíamos, son aquellos en los cuales están rodeando, por ejemplo, el xilema al floema, y entonces tengo un tipo de haz concéntrico que se denomina anfibasal, o aquel en el cual el floema rodea el xilema, y hablo de un haz concéntrico de tipo anficribal. En la imagen que tengo aquí abajo ustedes encuentran, o pueden ver, un corte transversal de un haz vascular, y hacia la izquierda, los elementos conductores que caracterizan en un corte longitudinal a el xilema, y hacia la derecha, en un corte longitudinal al floema. Y aquí observan, floema hacia arriba, xilema hacia abajo, es decir, estoy en presencia de un haz colateral, en este caso cerrado. Rodeando a este haz vascular, tengo a un conjunto de células, de componentes del tejido de sostén esclerenquimático, que son las fibras, conformando esa vaina del haz, como la que charlamos hoy al inicio, cuando caracterizamos los haces. Sí quiero distinguir en el caso del xilema, ¿sí?, entre el metaxilema y el protoxilema. En el caso de los cortes transversales, lo evidencio a través de lo que decíamos, el tamaño o el diámetro del elemento conductor. A mayor diámetro es metaxilema, menor diámetro protoxilema. Esto mismo, si lo quiero distinguir en un corte longitudinal, era un poco más fácil, que fue lo que discutimos en la clase pasada, que era en función a los engrosamientos diferenciales que podían presentar sus paredes secundarias, ¿sí? El caso de las del protoxilema presentaban engrosamiento de tipo anular o helicoidal, y en el caso de las del metaxilema, un helicoidal denso o escalariforme y punteados, es decir, desde el protoxilema al metaxilema se evidenciaba una mayor engrosamiento de pared secundaria, que estaba vinculado con esto que decíamos, que el protoxilema son los primeros elementos conductores que van apareciendo cuando todavía la plantita está creciendo. Entonces, la disposición del material de la pared secundaria es mucho menor, es un poco más laxa, permitiendo justamente que todavía los distintos órganos se sigan creciendo y se vayan estirando. Ya cuando deja de estirar, si ya están terminando de madurar todos estos elementos conductores, aparece ese metaxilema con engrosamientos mucho más densos, mucho más gruesos, en donde la pared primaria queda apenas, queda muy reducida a pequeños espacios, y aparecen estas ornamentaciones particulares. Lo mismo ocurre con el floema, ¿sí? Evidenciamos protofloema y metafloema, en cuanto a sus diámetros de los elementos conductores, y en un corte longitudinal vemos, en el caso del protofloema, elementos conductores no tan desarrollados como el caso, sí, de los del metafloema, donde incluso entre un elemento del tubo criboso y otro, veo estas zonas oscuras que están acá, que son los puntos por donde se unen con sus placas terminales cribadas o cribosas, que fueron las que estuvimos analizando al inicio.
Esto a modo de resumen me pareció interesante presentárselo como para que puedan recuperar un poco todo lo que estuvimos charlando en cuanto a cómo caracterizamos los distintos elementos en un corte longitudinal y cómo esto mismo lo podemos ver o evidenciar en un corte transversal. A lo cual sumamos, a su vez, la caracterización en cuanto a la forma en que se disponen estos tejidos, conformando lo que nosotros denominamos el haz vascular. Y a modo de resumen, así como hicimos con el xilema, les presento esta tablita, en donde de alguna manera trato de poder ordenar todos los conceptos que estuvimos viendo en el video anterior y esto, como para que no se mareen del todo. Y que tiene que ver con cuáles son los elementos celulares que componen a este tejido conductor, y vinculando con esto la función. Ustedes esto mismo tienen en esas tablas que yo les había compartido, varias columnas más como para ir completando, que tienen que ver y que pueden incluso a partir ya de haber desarrollado o ya visto estos videos y cuando finalicemos con la práctica, pueden completar, que tienen que ver con ir poniendo no solamente el nombre del tejido, sino cuáles son los elementos celulares que lo caracterizan, desde dónde y cómo se originan, dónde lo ubico en la planta, qué forma pueden tener, cómo lo puedo distinguir entre los distintos grupos, que de hecho ya estuvimos charlando, qué tipo de elemento conductor acompaña o caracteriza más a un grupo particular, si es una gimnosperma o una angiosperma, y a su vez dentro de una angiosperma, por cómo se conforma o cómo se dispone ese tejido vascular, puedo distinguir incluso una mono de una dicotiledonea, o sea, son todas cuestiones que ustedes pueden ir completando en una tabla, de manera de que les pueda quedar a modo de resumen para estudio, una tabla completa de todos los tejidos. Entonces, así como hicimos con xilema, los elementos o los tipos celulares que componen el floema los tenemos distribuidos en aquellos elementos específicos de la conducción, en este caso de nutrientes, o de esta savia elaborada, o de estos azúcares, que son las células cribosas, que son las que aparecen en las gimnospermas y las pteridófitas, que son células que presentan en sus paredes laterales campos de puntuación especializados, a través de los cuales pasan plasmodesmos mucho más gruesos, que son esas áreas cribosas, o como en el caso de las angiospermas, la presencia de elementos cribosos o elementos del tubo criboso que fusionados entre sí, varios de estos constituyen o conforman los tubos cribosos. Estos, aparte de presentar esas áreas cribosas laterales, desarrollaban en sus extremos terminales las placas cribosas que son características, ¿sí?, de estos tubos o elementos floemáticos. La particularidad que presentan también estas células es que son células anucleadas, sin vacuola, y que sí persiste obviamente un citoplasma, mitocondrias, membrana y retículo, pero no desarrollan estos elementos conductores en su madurez, porque se fueron desorganizando y desapareciendo, en lo que se denomina autofagia selectiva. Son células entonces vivas, con pared primaria, nuevamente, con membrana, con citoplasma, con mitocondria y retículo, pero no tienen núcleo, ¿sí?, una vez que ya maduró, ni vacuola. Esto sí lo tienen, y de ahí la importancia, algunos elementos parenquimáticos que están acompañando. De hecho, células parenquimáticas acompañantes o anexas de los tubos cribosos, que son las que de alguna manera regulan el funcionamiento de esos elementos conductores, porque son las que efectivamente tienen núcleo, tienen vacuola, un citoplasma mucho más denso y muchísimo ribosoma. También aparecen otras células parenquimáticas, en el caso de las que tienen de crecimiento secundario, distribuidos en un sistema axial o radial, lo mismo que ocurría con el xilema, y en el caso de las gimnospermas, por ejemplo, acompañando las células cribosas, aparecían células albuminosas. Todas vinculadas, por supuesto, con función de almacenamiento y traslado. Y acompañando todos estos elementos que comentábamos, los elementos conductores, de estos elementos almacenadores o traslados que están siguiendo el conjunto
elementos celulares del floema, aparecen elementos esclerenquimáticos, cuya función es la de sostén y o protección, principalmente, vinculado, por ejemplo, esto lo pueden ver muy bien en estos haces que estuvimos viendo, con esas vainas que protegen o rodean todo el haz, o formando sus casquetes por encima del floema, ¿sí? Y aparecen fibras, o también pueden aparecer esclereidas. En los ejemplos que estuvimos viendo, básicamente vimos fibras, pero también pueden, como elemento, ¿sí?, esclerenquimático de sostén, aparecer esclereidas. Y lo mismo que ocurría en el xilema, cuando caracterizamos a las fibras xilemáticas, hay algunas fibras que pueden funcionar de alguna manera, almacenando determinadas sustancias. Pero básicamente la función principal es la de sostén y protección. Y para finalizar, les dejo un cuadro comparativo, muy simple, en donde la idea era contrastar un poco y resumir acá los dos tejidos de conducción entre el xilema y el floema respecto a la función, al movimiento de las sustancias y al tipo de tejido, como para que les quede el resumen. El xilema básicamente en cuanto a función es el que se encarga de transportar el agua y sales, ¿sí?, desde la raíz hasta otra parte de la planta, que puede ser obviamente la última ramita y hojita, que es la que va a necesitar después para el proceso de fotosíntesis e incluso acompañar al transporte de la savia elaborada hacia el resto de la planta o sumidero. De ahí que el movimiento de la sustancia transportada del xilema se dé en forma ascendente y unidireccional. En cambio, el floema se encarga del transporte de nutrientes, básicamente como en forma de azúcar, esa savia elaborada a partir de esa zona fuente que denominamos nosotros que puede ser la hoja, a partir de ese parénquima fotosintético, y el movimiento se da desde ese lugar hacia el lugar u órgano que lo necesite o donde lo almacene, puede ser en la raíz o en el tallo también. Y de ahí entonces que se diga que el movimiento de estas sustancias en el floema sea bidireccional, puede darse y desplazarse hacia abajo o desde abajo hacia arriba, ¿sí? Por eso es que la característica distintiva de este tejido tiene que ver con, no solamente con lo que transporta, sino también en qué sentido lo hace. Hay funciones adicionales vinculadas con estos elementos conductores, con estos dos tejidos conductores, y que ya lo habíamos visto en la clase pasada, el xilema también, a partir de la presencia de esa pared secundaria, con esa lignina, puede ayudar o funcionar y también en el soporte mecánico de la planta, en tanto que el floema está formando todos los enlaces vasculares con el xilema. Y en cuanto al tipo de tejido y a forma de resumen total, los tejidos, tanto del xilema como del floema, si bien son dos tejidos de conducción que forman el sistema vascular continuo de una planta, se distinguen no solamente por el tipo de sustancia que están trasladando o transportando, la dirección en que lo realizan, y por los elementos o componentes celulares que lo caracterizan, se distinguen particularmente porque el xilema es un tejido muerto a la madurez, ¿sí? Por esto es que desarrolla ese lumen celular tan importante y distintivo, y está rodeado por una pared secundaria con ornamentaciones o engrosamientos diferenciales, en tanto que el floema está compuesto por un tejido, por células vivas a la madurez, ¿sí?, pero que tiene como particularidad que tanto el núcleo como el tonoplasto se desintegran, se desorganizan en los elementos conductores, y son las células acompañantes parenquimáticas las que de alguna manera regulan todo el proceso de transporte dentro de estas células. Bien, espero que esto les sirva como para poder desarrollar el práctico y entender un poco más. Nuevamente, como les comento, siempre está bueno que, aparte de estos videos, lean la bibliografía que les damos como opcional dentro de cada práctica, y si pueden y les queda el tiempo, está bueno que también refuercen con los videos de los teóricos, que tienen obviamente mucho más desarrollo que lo que estamos viendo en la práctica. Con esto doy por finalizado entonces lo que sería el video del TP5 o de
los sistemas de conducción, xilema y floema, y nos estaríamos viendo en la próxima con el último de los prácticos de los tejidos, que sería el de meristema.